Hola. Bueno, vamos a continuar. Espero que estén al corriente todos, por favor. Ok, para que ya no siga cancelando las ayudantías. Es nada más una pérdida de tiempo eso. Lo que ya habíamos hablado es que ya nos habíamos dado cuenta que toda ley de conservación, ¿ok?, en el que no se satisface que A de U por U0 biprima, o más bien U0', sea A de U el producto A de U. Acuérdense que esta es la segunda derivada del flujo por U0', la derivada de la condición inicial. Si no se cumplía esto en el flujo, que es una condición sobre el flujo y la condición inicial, ¿okay?, si no se cumplía eso, había rompimiento de soluciones. La solución clásica dejaba de existir en tiempos finitos. Ajá. Dijimos, bueno, pues ¿qué pasa? Vimos un ejemplo, porque dijimos, vamos a suponer que se viola esta condición de tal manera, y vimos que había choque de características. Ajá. Lo cual me está diciendo, ¿sabes qué? Por un lado, la función toma un valor, en principio, y por el otro, otra. Hay dos características, traen la información desde dos lugares distintos y se chocan en un punto, ¿no? Eso, si se acuerdan, cálculo 3 es discontinuidad, ¿sí? Entonces, con eso dicho, hicimos como que tuvimos la realización hasta el final de la lección en que dijimos, híjole, es que yo estoy pensando todo desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales parciales, pero esas ecuaciones que uno estudia aparecen en dinámica de fluidos, por ejemplo, pues están formuladas en forma integral, no en forma diferencial parcial. Para que estén en forma diferencial parcial tengo pues un teorema de localización, lo que implica asumir que lo que está dentro de la integral es continuo, ¿no? Y eso implica que haya primeras derivadas, segundas derivadas continuas, etc. ¿Sale? Okay. Entonces, buscar soluciones clásicas, soluciones tantas veces diferenciables como la ecuación lo exija, que es lo que hicimos con el método de características, es algo muy pesado de hacer, ¿no? Y ahí tienen los ejemplos. Entonces, vamos a ver qué pasa si suponemos que tenemos una discontinuidad en una solución. ¿Ah? O tenemos una función, mejor dicho, con una discontinuidad. ¿Qué condiciones le voy a pedir? ¿Qué condiciones debe satisfacer para que eso sea solución de la ecuación parcial? ¿Sí? Entonces, una ley de conservación en forma integral, esto ya lo habíamos dicho, puede ser satisfecha por funciones discontinuas. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Sí? Porque quedamos que nuestra ley de conservación en forma integral dice esto. Dices, fíjate cómo no le estás pidiendo derivada en X a esto. Y si ustedes integran entre T0 y T1, por ejemplo, perdón, aquí ya no va. ¿Ok? Tienen algo de este estilo. Entonces, aquí no estás pidiendo regularidad en U, en la derivada de U respecto al tiempo, tampoco. Ajá. Uno dice, caray, ¿qué está pasando aquí? Ajá, algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que la ley de conservación no me está exigiendo diferenciabilidad, no, eso es algo que yo impuse, ¿ah? Pero hagan una plana, al universo no le interesa tu opinión, ¿sí? La ecuación parcial es nuestra opinión de la ley de conservación.
La ley de conservación me dice otra cosa. No necesariamente me está diciendo, todo tiene que ser suave. ¿Va? Eso es idea nuestra. ¿Sale? Entonces, ok, lo que vamos a ver es esto. Lo que vamos a ver ahorita es esto. ¿Cómo es que es satisfecha? ¿Va? Entonces, la forma más simple que uno podría imaginarse, la forma más simple de estas funciones son las que son discontinuas a través de una curva suave. Que le vamos a poner a esta curva suave x igual a y de t. ¿Sale? Y que satisfacen la ecuación diferencial parcial en el sentido clásico. ¿Sale? Sobre cada lado de la discontinuidad. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a denotamos por U left y U right, los valores de U sobre los lados izquierdo y derecho de x igual a y. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer lo más fácil que uno podría suponer de una solución discontinua. Tengo una discontinuidad de salto, es lo que me está diciendo esto, ¿no? Hay un salto, ¿sí o no? Porque por un lado toma un valor UL y por otro un valor UR. Ok. Uno podría decir, oye, ¿por qué no supones discontinuidad en un punto? ¿O por qué tiene que ser discontinuidad de salto? Fíjense que algo que sí impone la ley de conservación es que para que tenga sentido, pues al menos esto debería ser finito y esto debería ser finito. ¿Sí? ¿A poco no? Entonces uno podría decir, oye, ¿no es más fácil? Todavía el ejemplo más fácil es el ejemplo de una función que nada más tiene un puntito de discontinuidad. Dices, ¿pero qué discontinuidad es? O sea, si es un punto de tal manera que, digamos, si es un punto de discontinuidad así, ¡pum! Aquí se baja, ¿ok? Dices, aquí no hay, aquí hay vacío, o sea, no hay, el punto está acá abajo y luego sigue acá. Dices, bueno, esta discontinuidad está como ficticia, porque esta curva yo le pego el punto acá y es continuo, ¿no? Y dices, eso es integrable. El problema es que el punto sea una discontinuidad esencial, ¿no? O sea, que sea algo así, ¿sale? Que sea algo de este estilo. Dices, caray, ahí sí no tiene sentido esto. Suponer discontinuidades esenciales mete problemas. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto sea finito, necesito que esto sea integrable. Y ustedes saben que no toda discontinuidad esencial es integrable. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, dices, bueno, me quedan dos casos. Si supongo un punto, me quedan que hay nada más un punto de discontinuidad, me quedan casos. El caso en que la discontinuidad es ficticia, o el caso en el que la discontinuidad es
Perdón, son tres casos. El caso ficticio de discontinuidad, el caso en el que la discontinuidad es esencial y puede o no puede ser integrable, y entonces ahí sí ya no tiene sentido esto. Ajá. O el caso en el que la discontinuidad es una discontinuidad de salto, ¿no? Entonces los otros dos los vamos a descartar, ¿okay? Porque dices, si no es integrable, si supongo que es esencial y esto no es integrable, entonces me voy a meter en un problema. Ajá. ¿Okay? Entonces vamos a suponer el salto. Nuestra discontinuidad es de salto. ¿Okay? Ese es el caso más fácil y relevante ahorita. ¿Ok? Entonces, la configuración de esto es que tienen aquí su discontinuidad, ajá, y aquí tienen dos estados, un right, siempre rompo el hitboard, caray. Entonces, a ver, déjenme ver. Sí, aquí hay otro. Entonces, yo supongo que en esta región abierta, en este conjunto abierto, se satisface la ecuación parcial, en este otro se satisface también. El problema es que yo no sé qué pasa aquí cuando pasas a través de esa discontinuidad. ¿Sale? Bien. Entonces, sobre los lados izquierdo y derecho de x igual a y. Bien, respectivamente, ¿no? Bueno, entonces tomamos A y B en el eje X de tal manera que la curva Y, ¿okay?, intersecte el intervalo X mayor o igual a menor o igual a B, ¿sale? En algún tiempo T. ¿Sale? Entonces, vamos a llamar I de t a esta cantidad. La integral de a b de u de x, t de x. Vean que aún con una discontinuidad, aún con esa discontinuidad, eso es integrable, ¿no? Tiene sentido definir esto. Pero fíjense, ¿por qué tengo que tomar la curva y? O sea, más bien, ¿por qué tengo que tomar el intervalo AB de manera que la curva pase por él en algún tiempo? Ah, bueno, porque entonces yo puedo escribir esto como la integral de A a Y de U de x, t de x más la integral de Y a B de U de x, t de x. Ese es el chiste de la formulación integral. A la formulación integral no le interesa el punto y de t. No le interesa. ¿Por qué? Porque eso es un punto. Ajá. Eso de ahí es un punto. ¿Sale? ¿Ok? Y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Recuerden que las integrales no ven los conjuntos de medida cero, los puntos no los ven, ¿no? Entonces, esta integral de u sobre AB es lo mismo que la integral de u sobre el abierto, sobre el abierto AY o sobre el cerrado AY. ¿Por qué? Porque a la integral los puntos frontera no le interesan, son conjuntos de medida cero, ¿sí o no? No me interesan, ¿va? Entonces dices, ah, caray, entonces en esta región, si la consideras como abierta, pues ahí la función sí es diferenciable. Estás evitando la discontinuidad, lo mismo acá, ¿no? Esa es la ventaja de una formulación integral. Podemos evitar las discontinuidades de esa manera, ¿sí?
¿Ok? Entonces, bien, bueno, y uno dice, entonces ¿esto es diferenciable? Sí, sí es, porque este es diferenciable y este es diferenciable. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí, en esta región de A a Y, la función por hipótesis satisface la ecuación diferencial, pues tiene derivada, ¿no? Y por lo tanto su integral respecto a x tiene derivada temporal. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, la derivada de y respecto de t es la integral de a a y, mucho ojo con lo que voy a escribir, de ut de x más u left de la derivada de y respecto de t más la integral de y hasta b de ut de x menos u right por la derivada de y respecto de t. ¿Por qué me quedó esto como derivada? O sea, la derivada de y es la derivada de esta más la derivada de esta, ¿ok? Pero cada una de esas se tiene que derivar tomando en cuenta que la y de t está cambiando, ¿sí? ¿Ok? Eso cambia en el tiempo, ¿va? Entonces hay que usar transporte Reynolds, que en una dimensión es la regla de Leibniz. Aquí usé la regla de Leibniz, señores. Ajá. Ahí usé la regla de Leibniz, por eso me quedó esto tan raro. Entonces, revisen su regla de Leibniz, su teorema de transporte Reynolds en una dimensión, y por eso es que obtenemos esta derivada, ¿va? Entonces, ¿dónde vamos a definir S? ¿Ok? En dy dt es la velocidad de la curva, o dicho de otra manera, la velocidad a la que se propaga, ¿ok?, la discontinuidad. ¿Sale? Entonces notemos que para x menor que y y para x mayor a y, ¿ok?, en ambos casos la u es solución, ¿ok? Tenemos que u de t es igual a menos f de x, ¿sí o no? Porque estamos suponiendo que a ambos lados de la discontinuidad se satisface la ecuación parcial. Entonces, aquí la x es menor que la y, y acá la x es mayor que y. Estamos en los lados izquierdo y derecho de la discontinuidad, entonces ahí se satisface la ecuación parcial en sentido clásico, entonces se cumple esto, ¿no? Quedamos que esa es nuestra ley de conservación, ¿no? ¿Ok? Entonces yo puedo sustituir, ¿ok?, por menos f de x, ¿ok? Y por lo tanto, la derivada respecto de t de y va a ser f de u en a menos f de u en l, ¿ok?, más, lo voy a poner esto aquí, más u en l por s, ya estoy llamando dt de y en dt igual a s, ¿ok?, más f de u right menos f de v menos u r por s. ¿Por qué? Porque usé el teorema fundamental del cálculo. Si ustedes ponen aquí f de x, de hecho va con un menos, y están integrando respecto de x, entonces esto va a ser f en y, f en y, pero vean que desde el lado izquierdo, ¿sí o no? F en y, pero desde el lado izquierdo.
Entonces por eso va U left. Ajá. Y va con un menos porque aquí trae el menos f de x, el f de x trae un menos. Ajá. ¿Ok? Y lo mismo acá, teorema fundamental del cálculo, pero trae un menos el flujo, ¿no? Entonces ahí está. ¿Ok? Entonces fíjense, por otro lado, la ley de conservación afirma que la derivada respecto de t de i, que es la derivada respecto de t de la integral de AB. Esto, dice la ley de conservación, es f de u en a menos f de u en b. Esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Ok? Es derivada respecto de t igual a menos la integral del flujo, ¿no? Nada más que ya le apliqué el teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que dice la ley de conservación. ¿Sí? ¿Ok? Pero entonces, fíjense, ya tenemos cuánto vale este lado izquierdo. Vale todo esto. Lo igualan a esto. Ajá. Y se les van a ir términos, ¿no? Porque aquí está el f de UA, ¿ok? Aquí está el menos f de UB, y ya nada más arreglan todo, y entonces lo que les queda es que S por U right menos U left es igual a F evaluado en U right menos F evaluado en U left. ¿Ok? Y esta es la condición, se llama condición de Rankine-Hugoniot. ¿Ok? Es la condición de Rankine-Hugoniot. ¿Ok? Esta condición se llama, más bien vamos a ponerle así porque me va a quedar muy mal enunciado. Esta relación se llama condición de salto de Rankine-Hugoniot. ¿Sale? Y se denota de la siguiente manera. Y se denota como S por el salto de U igual al salto de F. Ajá. Y cuando yo la mencione le voy a poner así nada más, Rankine-Hugoniot. Ajá. Donde se define el salto de una función de U como G de UR menos G de UL. ¿Están de acuerdo que ese es un salto, no? Porque me está diciendo cuáles son los valores, cuál es la diferencia entre el valor que toma la función sobre U right, en U right y un U left, ¿no? ¿Okay? Por eso le decimos el salto. ¿Qué hicimos entonces? ¿Cuál es el argumento? Fíjense, lo que está diciéndome es esto. Si tú tienes una función que tiene una discontinuidad de salto, es una curva suave porque la estoy derivando. Una curva. Y del lado izquierdo y del lado derecho de la curva, la función satisface tu ecuación diferencial parcial en sentido clásico. ¿Okay? Ya lo borré, pero en sentido clásico. Si eso ocurre, la condición necesaria para que eso sea una solución de tu ley de conservación es que se cumpla la condición de Rankine-Hugoniot. ¿Están de acuerdo? Porque lo único que hice aquí fue ver que al momento en que yo calculo esto, aquí ya lo calculé, y lo igualo a esto, lo que estoy haciendo es
forzar a que la curva, a que la función original que yo propuse sea solución. ¿Sí? No estoy diciendo, a ver, yo quiero que satisfaga mi ley de conservación a la hora de que iguale esto. En sentido integral. Quiero que la satisfaga, ok. ¿Y eso quiere decir? Entonces esto. Entonces, ahí está el teorema, que lo voy a enunciar como un teorema más adelante. Cualquier curva discontinua en el cada lado de discontinuidad satisface la ecuación diferencial parcial sentido clásico, será una solución de la ley de conservación integral si se satisface la condición de Rankine-Hugoniot. Vean que la condición de Rankine-Hugoniot es una condición sobre el flujo y sobre los valores de la función en el lado izquierdo y el lado derecho de la discontinuidad. Es la condición de Rankine-Hugoniot. Entonces, no cualquier discontinuidad satisface una ley de conservación. Si ustedes no tienen esta propiedad, si su curva de discontinuidad, vean, esta S es la derivada de la discontinuidad, ¿no? La velocidad de la discontinuidad, la velocidad de la curva, ¿sale? Si esa velocidad, es más, hasta me lo está escribiendo en esta, es como un teorema del valor medio, me está diciendo esto debe cumplirse así. Tu derivada de la discontinuidad debe ser esta pendiente, porque esto es una pendiente, ¿no? De hecho, ¿sale? Es una pendiente, es una pendiente de una secante, porque esto que como que quiere ser la derivada, ¿no? Vean que si U left, U right, o sea, si esto tendiera a cero, ¿ok? Pues esto no sería más que como que la derivada del flujo, ¿no? ¿Ok? Ahí me quedó duda algo en la interpretación. Sí, porque si ustedes dijeran el límite cuando U right converge a U left, este límite no lo pueden tomar en una curva discontinua, pero si tienen una función continua, esto converge a f' de U. Entonces estás diciendo que S debe ser f' de U. Sí, bueno, ahí es consistente, en ese caso, en el caso continuo. Pero esta es la condición, ¿sí? No cualquier curva, por lo tanto, satisface Rankine-Hugoniot, porque a ustedes les van a dar el flujo de la ecuación parcial, pues se los dan, ¿no? Y usualmente, como lo van a ver, los lados izquierdo y derecho los determinan también del problema de condiciones iniciales que no tienen. Entonces, inmediatamente en ese momento, la condición de Rankine-Hugoniot ya está fija. Y vean algo muy importante, ¿eh? La condición de Rankine-Hugoniot, y hagan una plana de esto porque los alumnos nuevos no lo entienden. La condición de Rankine-Hugoniot es una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación diferencial ordinaria. Puede ir desde lo más trivial. Si ustedes supusieran que U left y U right son constantes de cada lado, si fueran constantes, tú dirías, bueno, satisfacen la ecuación trivialmente. Y entonces en ese caso Rankine-Hugoniot no te daría más que esto, ¿no? Te diría ds en dt igual a una constante, que sí es una ecuación diferencial, pero es la más boba, ¿no? Perdón, dy en dt quise poner. dy en dt. Pero en general, U right y U left van a ser funciones que satisfacen la ecuación en cada abierto que no pasa por la curva. Entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria en principio. ¿Sí? Ok. Para que yo derivara esto, hice un par de suposiciones. Les voy a dar un ejemplo de eso. Nada más déjenme ver.
tiempo. Les voy a dar un ejemplo de esto. Y lo voy a generalizar. ¿Por qué lo voy a generalizar? Yo aquí supuse algo muy importante. Supuse que la curva era una función del tiempo. Está suponiendo que es una función. Una curva no tendría por qué ser una función. ¿Ah? Más bien, o mejor dicho, yo estoy suponiendo, fíjense, aquí está X y aquí está T, mi plano XT. Yo estoy suponiendo que la curva de discontinuidad en XT es una función y de T. Bueno, pero ¿y qué tal que es esto? ¿Qué tal que la curva de discontinuidad es esto? Dirías, ay, oye, esto no es una función, tu análisis no vale para ese caso. Exactamente, en ese caso no vale. Aquí estoy suponiendo de antemano que la discontinuidad es una función en el plano XT. No tendría por qué serlo. Hay maneras, como lo vamos a ver, de derivar Rankine-Hugoniot sin esa hipótesis. Ahora otra cosa muy importante. Vean, o sea, yo ya no estamos buscando regularidad en las soluciones, ¿no? Entonces esa idea de suponer que FC1, dices, bueno, pues ya no es tan restrictiva. Nosotros la pedíamos para aplicar el teorema de existencia local, ¿no? La regularidad y todo. Pero dices, bueno, si de todos modos, para condiciones iniciales relevantes, ¿ok? O sea, que son C1, pero que no satisfacen esa condición de que A de U por U' sea mayor o igual a 0, para ese tipo de condiciones que no satisfacen eso, pues no hay solución, aunque la curva sea analítica, aunque la condición inicial sea analítica, sea infinito, no importa. Dices, entonces, ¿qué tanto caso tiene suponer que la condición inicial es C1? Pues tampoco tiene mucho, ¿no? Lo que vamos a hacer, y es que fíjense, uno en física debería poder trabajar este problema, ¿no? De decir, tengo inicialmente un conjunto de partículas en un tubo, por ejemplo, que todas las partículas localizadas, este es el eje X, en esta posición, esta es la condición inicial U0 de X, ¿no? Piensen en burgers, por ejemplo. Todas las partículas localizadas del 0 para atrás viajan inicialmente con una velocidad constante 1, por ejemplo, y adelante las partículas tienen velocidad 0. Esto es un problema válido. ¿A poco